Vamos arrancando entonces. Dale. Bueno, gracias por estar un sábado más. Bueno, somos Geleo, un grupo interdisciplinario y de varias universidades. Nos alegra que, bueno, que nos acompañen un día más. Y hoy es un día especial porque, bueno, nos visita otra colega y compañera, Carolina, que ahora la va a presentar Analía, pero bueno, nuestro grupo, para quienes no nos conocen, somos de distintas disciplinas, de historia, de artes, arqueología, letras, arqueología, antropología y bueno, de varias universidades. De la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, de Jujuy y bueno, y también del CONICET. Así que Y bueno, aficionados, y aficionados, y y aficionados, siempre, aficionados. También. siempre, siempre. Eso es importante. Así que bueno, arrancamos un sábado más y le paso la palabra a Analía, así ya presenta a Carolina. Bueno, gracias. Bueno, bárbaro. Gracias, Rodrigo, y bueno, gracias, Carolina, por estar. Carolina es licenciada en Artes, es magíster en Estudios Clásicos y doctora en Historia y Teoría de las Artes, todo por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tuvo una beca CONICET de finalización de doctorado con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Y actualmente dirige un filocit llamado La noción de virtualidad escénica en la poética de Aristóteles, que está radicado en el grupo de estudios de teatro argentino e iberoamericano, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y su tema de investigación es el espectáculo teatral griego antiguo, que, bueno, hoy nos visita con Dioniso, ¿verdad, Caro? Te doy ya entonces el espacio y ahora, bueno, a ver, fíjate si podés compartir pantalla y... Bueno, buenas tardes a todos, gracias a la gente de Geleo y a los asistentes, la verdad que está buenísimo estar acá, un honor para mí. Bueno, comparto la pantalla y arrancamos, en vez de hablar en el aire, esperen un segundo, yo siempre tengo problemas, pero esperen que la tengo, ahí está, ustedes me dicen si se ve, no se ve, sí se ve. Sí, porque está empezando, tranqui. Ahí está. Ahí va. Genial. Perfecto. Bueno, la propuesta de hoy, como dice el título, justamente es ver algunas cuestiones relacionadas al mito de Dioniso y sus manifestaciones o representaciones, en realidad debería ser más atinado, en el teatro y en la pintura. No es una propuesta de un recorrido exhaustivo del mito de Dioniso ni de sus diferentes variantes, la verdad que hay un montón, vamos a ver algunas cosas, pero principalmente yo me focalicé en los episodios que están representados en la pintura y en el teatro. Así que bueno, de todas maneras, mi idea es hacer un recorrido breve sobre el mito de Dioniso para después verlo en la pintura. Digo principalmente la pintura porque son las imágenes que vamos a ver, y vamos a ver también que en relación al teatro también hay muchas imágenes en la pintura, en la cerámica. Así que bueno, la cerámica, la pintura en la cerámica va a ser como nuestra base, digamos. Algunas cosas breves, breves no, algunas cosas relacionadas a Dioniso en particular. Esperen que siempre tengo problemas para pasar el PowerPoint cuando estoy compartiendo, no sé por qué no pasa. Disculpen, ahí está. Bueno, antes de adentrarnos particularmente en el mito de Dioniso, que es lo que vamos a ver hoy, me interesaba dar cuenta de algunas problemáticas justamente que hay que tener en cuenta, valga la redundancia, cuando alguien quiere investigar cuestiones de este tipo, digo, en relación a la pintura y al teatro y al mito, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones relacionadas a problemáticas de cada disciplina, digamos. Bueno, por un lado, como decía antes, tenemos diferentes tradiciones o variantes de los mitos, eso sería otra charla, digamos, pero mismo en este caso de Dioniso, pero en cualquier mito uno tiene que arrastrar diferentes variantes textuales o diferentes fuentes en donde podemos encontrar diferentes variantes del mito o tradiciones diferentes, no sé si decir tradiciones, pero digo, para decirlo de una manera coloquial, diferentes variantes de la historia, para decirlo de una manera coloquial.
Por otro lado, si queremos rastrear esto en la pintura, puntualmente acá yo me voy a concentrar en la cerámica. Hay bastantes cuestiones a tener en cuenta. La cerámica griega es muy interesante, es preciosa, ahora la vamos a ver, a mí me encanta porque es, bueno, el registro visual, es uno de los pocos registros visuales o retornos visuales que tenemos de diferentes cuestiones, ¿no? Porque la cerámica griega representa cuestiones relacionadas con el mito, cuestiones referidas con el teatro, cuestiones referidas con la vida cotidiana, pero a su vez no hay que olvidar que la pintura está en diferentes artefactos que corresponden a usos rituales o cotidianos, pero digo en objetos de uso, puntualmente lo que yo voy a tratar. Hay que tener en cuenta también que están hechos por artesanos. En el caso puntualmente de la pintura, más allá de las formas de las vasijas, los vasos, de los distintos artefactos, en el caso de la pintura muchas veces era el mismo alfarero el que pintaba la pieza, en muchos casos eran diferentes personas, pero no hay que olvidar que hay un artista detrás, haciendo todas las salvedades de que, por supuesto, no estamos en una época donde la disciplina del arte, la autonomía del arte estaba desarrollada. Hay que tener en cuenta, por supuesto, el contexto sociocultural, ¿no? No quiero hacer ningún anacronismo, pero de todas formas, con las salvedades del caso, esas pinturas estaban elaboradas por decirlo de alguna manera lo más neutra posible, por un humano. Entonces hay determinada subjetividad, determinada elección en qué priorizar y qué no priorizar. Entonces, bueno, puntualmente vamos a ver ahora cuando veamos las imágenes que se resalta determinada cuestión, no solo por la escena que se elige pintar, sino también por el contexto. No son... a mí no me gusta hablar de realismo en general, me parece que es un término muy complicado y mucho más en esta época. Ahora vamos a ver igual con los ejemplos a qué me refiero. Pero tenemos que tener en cuenta entonces que son, digamos, el registro pictórico son imágenes elaboradas por una persona. Entonces vamos a ver que cuando tenemos la misma escena pintada en distintas vasijas, es muy interesante porque hay variantes. Como decía, qué aspecto se resalta, qué figura se pone en el centro. También tengamos en cuenta que la mayoría de los artefactos, o gran parte de los artefactos, son por ahí circulares, entonces el plano donde se dibuja, donde se pinta, no es plano, valga la redundancia. Entonces también hay muchas cuestiones relacionadas a la representación pictórica, la imagen, que también se adapta a la forma del objeto. Ahora vamos a ver a qué me refiero, y bueno, y con la convención pictórica, bueno, la convención pictórica tiene que ver con maneras de representar. En el caso del mito de Dioniso, ahora vamos a ver, pero en el caso de la figura, de las imágenes teatrales, por ejemplo, las que corresponden a las obras de teatro, la convención es muy interesante, porque no es lo mismo, cuando se pinta comedia, se pinta de determinada manera, cuando se pinta tragedia, se pinta de otra manera, entonces, pero hay que tener en cuenta esas cuestiones, que es una disciplina particular en el caso de la cerámica y la pintura. En el caso de las piezas teatrales, nos enfrentamos a otros problemas que también tienen que ver, por un lado, con la especificidad disciplinar, con que es teatro, no es narrativa, no es relato épico, no es, no sé, relato histórico, es teatro. Que tenemos, también pasa con la evidencia material, con la evidencia pictórica, pero puntualmente en el teatro tenemos una evidencia bastante fragmentada. Vamos a ver que hay unas imágenes de obras perdidas, pero digo, tener en cuenta que en el caso del teatro la evidencia no es completa. Nosotros vamos a ver 3 casos en donde tenemos a Dioniso como protagonista, y la gente o sea, si están familiarizados con el teatro van a decir, ¿cómo 3? Si hay 2 obras conservadas. Bueno, hay una tetralogía perdida que suponemos no, yo no supongo, los especialistas suponen, y a partir de varias cuestiones, que tenía como centro la figura de Dioniso. Y por otro lado, algo muy interesante también en relación a la pintura y al teatro, que tienen una relación entre ambas disciplinas muy interesante también, porque hay... en muchos casos, a partir del registro pictórico que encontramos en los artefactos, podemos reponer
o reconstruir alguna o recuperar, estoy diciendo todos sinónimos, pero digo, a partir de alguna pieza podemos ver alguna escena que, por determinados, obviamente, análisis, se puede identificar con alguna obra perdida de teatro, que es lo que hoy vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, en muchos casos, a partir de las pinturas en cerámica, podemos reconstruir alguna cuestión referida al arte del teatro que está perdida, ¿no? Así que de por sí, digo, estas dos disciplinas están relacionadas, voy a decirlo de una manera que no es académica, pero digo, de que ayuda mutua, por ejemplo, por decir un ejemplo, digamos. Bien, teniendo en cuenta estas cuestiones que vamos a retomar ahora a lo largo de la exposición, veamos algunas cuestiones referidas, otra vez me pasa que no puedo, ahí está. Cuando hablamos de Dioniso, yo acá intenté hacer una especie de lista totalmente, no arbitraria, pero siempre restringida, para poner algunas características de Dioniso, de la figura de Dioniso y en relación a su mito. Si uno revisa el mito de Dioniso, es bastante parecido, tiene características parecidas a un mito relacionado con un héroe por ahí, en relación a que tiene que ver con todo un trayecto, de determinadas situaciones que finalizan con la apoteosis de él, digamos, o con la apoteosis no, con la ascensión de Dioniso al Olimpo. O sea, finalmente, eso sucede en muchos casos con los mitos relacionados con el héroe, determinadas pruebas, determinado trayecto que finalizan con el reconocimiento de este personaje como un dios más. En el caso de Dioniso esto es bastante patente o bastante preponderante en la tradición mítica. Nos vamos a encontrar con un Dioniso bastante particular, con distintos aspectos, pero en el sentido de muchas veces rechazado, y él reacciona a eso. Vamos a ver bastantes episodios que son bastante similares, donde él o las vacantes terminan descuartizando a determinada persona porque no lo acepta, o volviendo loca a determinada persona que mata a otra, todo esto víctima, producto de él ser rechazado. Respecto de todas estas características que yo puse, que obviamente quedan muchas afuera y muchas no son tampoco tan atinadas, Seaford, que tiene un libro dedicado a la figura de Dioniso, él dice que tiene distintos aspectos Dioniso que a la vez todos se relacionan entre sí. Si revisamos brevemente esta lista, se lo caracteriza como el dios de los dos nacimientos, ahora vamos a ver por qué, el dios de la transformación, del delirio místico, del frenesí, de la inspiración artística, de la máscara, del teatro, del vino. Son todas cuestiones que tienen que ver entre sí, no son tan opuestas, ¿no? Bueno, él también es el centro de determinado culto mistérico, está acompañado por un cortejo o por una procesión, pero todas estas cuestiones que a simple vista pueden parecer contradictorias, tienen mucho que ver. Acá estoy siguiendo a Richard Seaford, como decía, pero si uno piensa... ¿Perdón? Tráeme el soporte del teléfono, así lo dejo acá. Hola. ¿Alguien me habló? No, perdón, cualquier cosa me avisan, pero digo, por ejemplo, uno puede pensar que el delirio místico o el frenesí se relaciona con el vino, la transformación tiene que ver también con la máscara o estos dos nacimientos. Digo, y repito, esta lista es recontra arbitraria y muy restringida, hay un montón de otros aspectos a desarrollar en relación a Dioniso. La inspiración artística puede ser también considerada como un delirio místico o un frenesí, pero digo, bueno, yo marqué una lista breve para tener presente. Y antes de pasar a ver en la pintura cómo se lo caracteriza a Dioniso y revisar el mito, antes de revisar el mito, quería que veamos algunas imágenes ya sobre Dioniso. Algo muy interesante, o a mí por lo menos me parece interesante, siguiendo a Seaford también, él dice que cuando el cristianismo empieza a ser el culto o la religión oficial, uno de sus principales rivales es el culto dionisíaco. Esto es interesante, ¿no? O por lo menos a mí me parece interesante.
no, digamos, porque uno después, si uno analiza esa cuestión, que es otro tema, puede encontrar bastantes puntos en común o cuestiones que el cristianismo después retoma, pero para que lo pensemos no como un culto menor, digamos, sino que en determinado momento era un culto bastante importante, que como decía es considerado por los especialistas como uno de los rivales del cristianismo, ¿no? Entonces viendo, bueno, acá está el itinerario, antes me salto y voy para atrás, para que veamos algunas imágenes ya que son preciosas para hablar con un apoyo visual interesante. A Dioniso, más allá de todas estas características, y ahora vamos a ver los distintos episodios, lo encontramos caracterizado en la cerámica, generalmente rodeado de algún sátiro, como acá vemos, se ve mi cursor, ¿no? Sí. Está acompañado de sátiros, del tirso, que es este palo, digamos, que acá sostiene, suele estar coronado con mirto, que es esta planta que él tiene en la cabeza, digamos. Obviamente la presencia de la vid, ahora, bueno, acá lo tienen también, acá está montado en una especie de pantera o puma que corresponde a su cortejo triunfal. Fíjense acá también de nuevo, en muchos casos está con un copón, con una copa. Acá vemos otra vez el tirso, ¿no? Vemos acá que tiene esta especie de capa, pero si lo vemos con detenimiento, es una capa con unas garras de león. Podemos identificar por ahí esta imagen con el personaje de Ranas de Aristófanes, donde Dioniso se viste como Heracles, o no importa, digo, o sí, pero para que veamos características que se repiten, ¿no? No siempre es fácil identificar qué personaje de cierta representación pictórica es Dioniso o no, pero bueno, nos ayudan estas características. Siempre en la pintura cerámica, también sucede en el teatro, que también tiene que ver obviamente con las tradiciones míticas, pero los determinados personajes, dioses, héroes, etcétera, tienen algunas características que nos permiten identificarlo. Por ejemplo, en el caso de Heracles, que lo mencioné recién, si uno ve en la pintura cerámica una figura masculina que tiene una masa en la mano o una piel de león, bueno, es muy 99% seguro que sea Heracles. Entonces, en la cerámica griega reconocemos, como decía, a los personajes por determinados atributos que mantienen, ¿no? Atributos que tienen que ver con la tradición, por supuesto. Entonces, ahora retomamos nuevamente, pero fíjense, volviendo a el itinerario que él hace, él pasa, bueno, vamos a ver un poco el mito y repasamos el itinerario. Como decía, se lo considera el dios de los dos nacimientos. El mito más, no sé si decir tradicional o el más difundido, dice que Dioniso nació, digamos, él es hijo de Sémele y Zeus. Sémele es una mortal. Sémele le pide a Zeus que se le manifieste en todo su esplendor. Algunas versiones dicen que porque las hermanas de Sémele no le creían que ella estaba embarazada de Zeus, entonces le dicen, bueno, pedile una prueba de que él es Zeus y no es otra, y no es cualquier persona, no es cualquier mortal, que se manifieste como tal. Entonces, bueno, él se manifiesta en todo su esplendor, y todo su esplendor, digamos, Zeus es el rayo, entonces la fulmina en el acto, la mata. Zeus, ante esta situación, le extrae del vientre a Semele el niño en gestación y se lo inserta en el muslo. La gestación llegada a su término, nace del muslo de Zeus el niño formado, digamos. Hay otra versión que dice que Dioniso es hijo de Zeus y de Perséfone, y por los celos, digamos, Hera es la esposa de Zeus, y es bastante recurrente estos celos o esta venganza que ella acomete frente a los adulterios de Zeus. Entonces esta versión diferente dice que, bueno, Hera estaba muy celosa, el niño ya había nacido, entonces, bueno,
le manda a los titanes para que lo atraigan con unos juguetes y los terminan despedazando al niño. Bueno, hay distintas versiones, uno dice que lo cuecen, bueno, un horror, pero el corazón del niño queda intacto. Entonces, gracias a eso, él puede volver a nacer. Entonces, estas dos variantes del mito tienen en común, por eso se lo considera el dios de los dos nacimientos, el de la transformación también, es un dios que renace. Entonces, pero bueno, concentrándonos en esta variante más, entre comillas, oficial, por decir un término horrible, él es hijo de Zeus y de Semele, corresponde a la segunda generación de los Olimpos, entonces él nace del muslo de Zeus, luego de que él fulmine a su madre, y bueno, nuevamente la tenemos a Hera con sus celos y su venganza. Entonces lo que hace Zeus es le encomienda al niño a Hermes, le encomienda la crianza a Hermes, y Hermes se lo da para criar al rey Orcómeno, que se llama Atamante, y a su esposa Ino, para que lo cuiden y lo escondan de Hera. También para despistarla a Hera, lo visten de mujer a Dioniso. También por eso a Dioniso en muchos relatos y en algunas pinturas también se lo caracteriza con rasgos femeninos, también con rasgos asexuados. Si ustedes tienen presente Muerte en Venecia, de Thomas Mann, él toma, nada que ver con esta época, pero digo, la figura de Dioniso pervive en la historia, obviamente, y a lo largo de la historia, a lo largo del arte, y en esa novela, bueno, hay un muchachito que es medio asexuado o medio afeminado en el sentido de rasgos femeninos, no tan masculinos, que está identificado con Dioniso. Entonces, bueno, este rasgo, como decía, de asexuado en algunos casos o con rasgos femeninos, podría corresponderse con esta cuestión de que en su infancia lo visten de mujer para que Hera no lo vea, no lo descubra, no le haga daño. Bueno, por supuesto Hera se da cuenta porque es más viva que todos, digamos, y lo que hace es enloquecer a Ino y a su esposo para hacerle daño a Dioniso. Zeus logra rescatarlo, digamos, a Dioniso y se lo lleva fuera de Grecia. Se lo lleva a Nisa, que Nisa, bueno, como dice ahí en la diapositiva, no se sabe exactamente si queda en Asia, Etiopía o África, y ahí lo transforman en cabrito, también para esconderlo de Hera. Como vemos, tenemos la constante de esta transformación, como decíamos antes, de Dioniso, ya sea en cabrito en este caso, o vestido de mujer para que no lo vean, para que Hera no se dé cuenta que es él, etc. Entonces, bueno, lo crían ahí en Nisa, ahí descubre la vid, por eso él también es el dios del vino, es el dios que se identifica en los romanos como Baco también, o con Liber Pater. Y nuevamente Hera, la tenemos ahí, Hera siempre ahí bien gauchita, lo enloquece a Dioniso, y Dioniso empieza entonces ahí su itinerario errante, medio loco, medio errante, valga la redundancia. Él va por Egipto y por Siria, llega a Frigia y lo recibe Cibeles, que lo inicia en su culto. Como vemos, él, como decía al principio, él emprende un viaje que lo transforma, lo va acercando a lo que va a ser después su reconocimiento como Dios, como decía, y hace un recorrido, como verán, por un montón de lugares. Por eso también a Dioniso se lo identifica con algunas divinidades extranjeras, o digo, en otros lugares, por supuesto, o también muchas cuestiones propias del culto a Dioniso tienen que ver con estos lugares donde él pasa. Tenemos como una especie de préstamo, o de superposición, modificación y demás. Pero bueno, entonces en Frigia, como decía, los Cibeles lo inician el culto, en su culto. Luego él va a Tracia, donde se cruza con Licurgo. Contado así parece un cuentito, pero bueno, me pareció interesante contarlo antes de ver las imágenes para que más o menos se ubiquen. Vamos a retomar de todas maneras estas cuestiones. Ahora cuando veamos las imágenes, entonces, como decía, en Tracia él se cruza con Licurgo,
que lo rechazan, lo intenta capturar, no lo quiere, digamos, y él entonces se va al mar con Tetis, ¿no? Tetis lo ayuda, lo oculta. Fíjense esta constante de rechazo, ocultamiento, y ahora va a venir la venganza. Dioniso le insufla a Licurgo una locura, la locura, fíjense que también él hace lo mismo, esto es interesante, lo mismo que le hace él a él. Entonces, bueno, Licurgo se corta las piernas de su hijo, cae como una especie de esterilidad en la zona, hasta que, bueno, los ciudadanos descubren que la culpa de esta esterilidad, que no crecen frutos y digamos que la tierra es estéril y seca, es justamente este error que cometió Licurgo de no reconocerlo a Dioniso y de querer capturarlo. Entonces, bueno, lo matan. Es tan sencillo como eso. Es como que Dioniso se venga a través en este caso, de los ciudadanos tracios. Luego él va a la India, se dice que conquista la India en una especie de expedición guerrera y divina. De ahí surge también este cortejo triunfal que ahora vamos a ver, que está compuesto por animales salvajes y por estos sátiros también. Después, ahora vamos a ver unas imágenes donde también se suma Ariadna, que es su esposa. Todavía no aparece, pero aparece al final, digamos. Entonces, bueno, en India, entonces fíjense cómo él está yendo: Nisa, Egipto, Siria, Frigia, Tracia, India, o sea, falta todo. Él va haciendo todo un recorrido, como decía. Va a Beocia, que es la tierra materna de su madre Semele. Va a Tebas, y ahí está el famoso episodio que inspiró a las vacantes de Eurípides. En Tebas pasa algo bastante parecido a lo que pasó en Tracia con Licurgo. Penteo no lo reconoce, no reconoce el culto al dios, lo expulsa y demás. La madre de Penteo y otras mujeres sí practican el culto a Dioniso. Son, bueno, las famosas vacantes, digamos, y lo que hace Penteo, o sea, Penteo se esconde en el bosque para observarla, se viste de mujer y demás, y lo que hace Dioniso es la vuelve tan loca, o este delirio propio, este frenesí propio de las vacantes, que la madre, cuando lo encuentra a Penteo, piensa que es un león y lo mata, lo descuartiza. Luego después se le va este efecto de frenesí y bueno, se da cuenta lo que hizo. Pero nuevamente tenemos algo bastante parecido a lo que sucede con Licurgo. En el caso de Licurgo, los ciudadanos lo matan deliberadamente porque él es el culpable de la esterilidad de la ciudad. Pero digo, esta cuestión de que el rechazo y el castigo al enemigo, digamos. Y algo interesante que es a través de otras personas, en este caso es a través de las vacantes, en el caso de Licurgo es a través de los ciudadanos. Bueno, por supuesto el dios está detrás moviendo los hilos, ¿no? Como suele ser en el mundo griego. Va a Argos, le sucede una situación bastante similar, que lo rechazan y demás, y él quiere ir después a Naxos, a la isla de Naxos, y le pide a unos piratas que lo lleven en un barco y demás. Los piratas lo quieren nuevamente, pobre Dioniso, lo quieren capturar, y lo que hace Dioniso es los enloquece a los piratas y bueno, se tiran al mar y se convierten en delfines. Hay una copa muy linda que vamos a ver ahora donde está este episodio. A partir de ahí su culto es reconocido y Dioniso asciende al Olimpo y es considerado un dios más. Pero bueno, no termina ahí obviamente su itinerario. Él en algún momento va al Hades, baja al inframundo a buscar a su madre. Hades le pide algún regalo y demás, él le regala el mirto. Este descenso al mundo de los muertos, al inframundo, tiene que ver con el culto mistérico a Dioniso. Los cultos mistéricos tienen que ver generalmente tienen que ver con misterios literalmente relacionados con la vida después de la muerte. Hay algunas cosas que después toma el cristianismo, ese es otro tema muy interesante también, pero digo,
tanto los cultos órficos o en los cultos dionisíacos y demás, como son personajes que en determinado momento descienden al mundo de los muertos y por eso de ahí nace no sé, o se apoya este culto mistérico de estos personajes que han ido al mundo de los muertos. Ya siendo un dios, digamos, ya reconocido, ya termina su itinerario en busca de reconocimiento y demás, se produce el rapto de Ariadna. Hay distintas versiones también. Ariadna es rescatada por Teseo del laberinto, vence al Minotauro, Teseo, y bueno, hay distintas versiones, pero bueno, una de las versiones dice que Teseo estaba comprometido con otra mujer, entonces la deja Ariadna en una isla, y bueno, ahí es donde digamos, la rapta Dioniso, tiene varios hijos con ella, y por eso vamos a ver que en su cortejo triunfal, en el cortejo de Dioniso, en las imágenes generalmente está Ariadna. Así que bueno, basta de hablar, vamos a ver entonces algunas cuestiones relacionadas con esto que estuvimos viendo. Bueno, esto es un artefacto donde podemos ver una variante, una versión de Dioniso, con barba. Bueno, no se ve, algunas imágenes no son tan buenas, les pido disculpas. Muchas están en buena calidad, pero al agrandarlos, muchas están en alta calidad, pero al agrandarlos, bueno, se pixelan, pero bueno, la idea es que lo puedan ver lo mejor posible. Tenemos acá, acá se advierte la corona, ¿no? A ver, en esta, ¿qué es este palo? Él acá está coronado también. Como decía antes, está acompañado por un sátiro, estas criaturas mitológicas que lo acompañan a él. Acá tenemos esta imagen, después la vamos a volver a ver si no me equivoco, él montando una especie de pantera y demás, triunfal ya. Esto corresponde al cortejo de él. Nuevamente esta ya la vimos, como decía, siempre en muchos casos él está con una copa. Fíjense que, bueno, por ahí no tanto, sí, acá también y acá también, la figura de él, si uno la compara, bueno, ahora no tengo otras figuras para compararlos, por ahí en alguna imagen va a aparecer, tiene algunos rasgos diferentes en relación a un héroe o un dios griego del todo, digamos. A ver, lo estoy diciendo de una manera horrible, pero tengan en cuenta que él, como decía, él pasa por tiene un itinerario de viaje larguísimo, entonces él está caracterizado, si volvemos acá, con algunos rasgos que podemos identificar con otros lugares que no son griegos, qué sé yo, por ahí el pelo suelto tan largo y enrulado, son sutilezas de todas maneras, ¿no? Pero eso es interesante, a mi criterio por lo menos. Acá lo tenemos con barba, generalmente él tiene barba ya de grande, digamos. Bueno, veamos, recuerden, les dije, es el de los dos nacimientos. Hay unas imágenes preciosas, a mí me parecen divinas, la verdad, del nacimiento de él. Si se fijan, acá estaría el niño naciendo del muslo de Zeus, este es Zeus, este es Hermes. Acuérdense que yo les dije que, bueno, nace Dioniso y Zeus se lo encomienda a Hermes para que lo cuide y se haga cargo de su educación para alejarlo de Hera, ¿no? Este es Hermes, nos damos cuenta por varios motivos, pero principalmente porque tiene sus pies alados. Hermes es el dios mensajero, uno de sus epítetos es el de los pies alados, y bueno, acá lo tenemos, ¿no? Tiene esas botitas aladas. Además, generalmente suele tener en las representaciones este sombrero. Entonces, bueno, como decía, a partir de ciertos elementos nos podemos dar cuenta que esta imagen corresponde a determinado episodio del mito y podemos identificar a los personajes en cuestión. Si esta figura no tuviera los pies alados y no tuviera el gorro, bueno, yo podría pensar que es otro personaje, o bueno, también lo puedo identificar que corresponde al nacimiento de Dioniso, entonces puedo identificar que es Hermes. Pero bueno, en muchos casos las representaciones en la pintura no son unívocas, ¿no? Se pueden entender de distintas formas. Si tenemos algún episodio mítico para contrastarlo, mejor, nos va a ayudar a identificarlo. Si nosotros no, digamos, si no hubiera evidencia textual
del nacimiento, ni ninguna narración ni relato correspondiente al nacimiento de Dioniso, no podríamos identificar por ahí que esta imagen es de ahí, ¿no? En muchos casos, y le agradecemos mucho a los artesanos y a los alfareros y a los pintores, hay inscripciones en griego que corresponden a los nombres de los personajes, entonces ahí, bueno, es bastante más sencillo identificar los personajes en cuestión, pero bueno, a veces no. Pero bueno, en este caso, como decía, los pies alados de Hermes nos ayudan, el hecho de que acá no se ve muy bien, pero eso es una cabeza inminente que sale del muslo, suponemos que esta es la del nacimiento, suponemos, lo digo suponemos, pero digo, hay todo un trabajo de análisis y de revisión de fuentes y demás detrás, ¿no? Para identificar esta imagen, como decía, con el nacimiento. Tenemos otra acá, miren qué linda, a mí me parecen preciosas, perdón, está súper pixelada, pero bueno, acá está Dioniso directamente, que prácticamente nació con una copa de vino, podemos decirlo. Según el mito, Dioniso nace totalmente formado del muslo de Zeus, nace siendo digamos, un muchachito. Y bueno, acá tenemos, como decía, a Dioniso, que nació del muslo de Zeus, con una copa de vino que nos permite identificarlo también. Acá está el Tirso, ¿no? También, bueno, yo dije al principio que hablar de realismo en general en el arte es complicado porque depende de qué realismo estamos hablando y la gente muchas veces piensa que el realismo es que algo es real y la verdad que no. El realismo en el arte es una construcción recontra cuidada, es lo menos natural que hay el realismo, que tiene una ilusión de realismo, ni hablar, pero digo, para llegar a eso hay un montón de procedimientos artísticos detrás. La perspectiva, el punto de fuga, bueno, etcétera. En este caso, en el caso de las vasijas griegas, de los artefactos griegos de la cerámica, no se trabaja con la noción de realismo que podemos entender en la pintura posterior. Entonces, bueno, acá justo no hay un ejemplo, después vamos a ver, pero en muchos casos se trabaja con diferentes planos. O sea, ustedes por ahí ven esto y después ven que hay una imagen que la mirada, el espectador moderno puede decir, pero está volando, una cabeza volando. No, bueno, trabaja con distintos planos. Acá justamente no se ve, pero ahora pero quiero decir, no esperemos encontrar en esta representación algo, o sea, tranquilamente yo puedo ver esto y digo, pero mirá si va a ser un nene que nació, lo estoy simplificando, ¿no? Obviamente, miren si va a ser un nene que nació del muslo, ese es un bebé que Zeus se lo puso en sus rodillas. Bueno, está bien, tenemos que separarnos de la cabeza actual, dejar de intentar encontrar en estas representaciones y en los mitos cuestiones que identificamos en la vida, sino que tenemos que aceptar la lógica particular del mito y en este caso de la representación pictórica. Como decía, por varios elementos podemos identificar esta escena como el nacimiento de Dioniso. Ahora, si yo me voy a poner a cuestionar que un nene no puede nacer en esas cosas, bueno, entonces ahí ya estoy en otro plano, pero digo, para tratar de abrir un poco la mente, es muy difícil de todas maneras, la mirada se entrena también. Pero bueno, dicho esto, vamos a continuar. Entonces, es preciosa, a mí la verdad que esta imagen me parece preciosa. En general, las representaciones en la cerámica son preciosas. Acá tenemos otro. Acá está lo que les decía, los diferentes planos. Bueno, estas líneas es porque la cerámica seguramente esté pegada, ¿no? También hay otro problema con la evidencia material. Es súper fragmentada, está rota en muchos casos, se ha encontrado en diferentes lugares geográficamente hablando, entonces de por sí ya también tiene otro tipo de problemática que no voy a tratar. Las técnicas, también la representación de las figuras humanas, es otro tema. Pero esto es interesante porque fíjense, ¿no? Son cerámicas de distintos momentos, de distintas zonas geográficas, no importa, pero fíjense los distintos tipos de representación de la figura humana. Y esta, como decía, que es preciosa, directamente Dioniso nace, ahí está a medias, ¿no? Podemos pensar que esta figura es una especie de partera y nace con una corona directo, ¿no? Pero bueno, fíjense qué precioso. Y esto que decía, estas otras figuras que uno podría decir, pero están volando, ¿qué significa? No, son distintos planos. Es una representación, como decía, que no responde a las pautas de representación de un cuadro realista, ni de una imagen realista.
Tiene otros parámetros diferentes, pero no es que según esta imagen entonces yo tengo que interpretar que en el nacimiento de Dioniso había personas volando alrededor, lo estoy, como decía, exagerando. Pero bueno, dicho esto, pasamos al siguiente. Acuérdense que yo les dije que Dioniso se cruzaba en Tracia con Licurgo, que lo quería apresar, que no le reconocía el culto y demás. Bueno, termina volviéndose loco y cortándose las piernas y demás, y después lo matan los ciudadanos, como les había dicho. Si se fijan, este cuerpo que está acá sería el de Licurgo, este que está acá parado, desnudo, correspondería a Dioniso, digamos. Fíjense cómo tenemos elementos que por ahí también, como decía, nos ayudan a identificar el personaje, pero por ahí no tienen que ver con la escena, como por ejemplo esta especie de pantera. Literalmente no significa que en esta escena hay una pantera que está ahí, digo, son elementos que, como decía, nos ayudan a identificar la escena como correspondiente a determinado episodio mítico. En este caso al asesinato de Licurgo. En Tebas, con Penteo, después esta imagen la vamos a volver a ver cuando veamos las vacantes brevemente, pero fíjense que esto es una copa, fíjense cómo acá está la mitad del cuerpo de Penteo, fíjense cómo acá este personaje podemos identificarlo con Dioniso, puede ser un sátiro, lo más probable es que sea Dioniso en este caso. Las vacantes acá lo están, bueno, despedazando a Penteo. Acá tenemos otra imagen. Miren qué precioso. A mí me vuelve loca, la verdad. No puedo ser muy objetiva, me parecen una locura hermosas. Nuevamente, fíjense en las diferentes maneras de representar. Esta es una representación un poco más cargada, donde las vacantes están un poco más, bueno, cargadas, no me sale otra palabra, ¿no? Acá las tenemos más sobrias. Y acá Penteo todavía no está muerto, sino que lo están por despedazar, acá sí, ya está muerto, ¿no? Acá tenemos otra imagen, se ve bastante mal, donde están más que nada los miembros de él, tiene que ver con esta imagen, es la misma copa, es un copón, ahí está. Bueno, acá tenemos la imagen de los delfines que les decía. Fíjense cómo identificamos que esta imagen corresponde a ese episodio. Bueno, para empezar tenemos la vid, ¿no? Y ya si vemos la vid en alguna imagen, tiene que ver con Dioniso. También puede tener que ver con el contexto teatral, ahora lo vamos a ver. Pero bueno, en este caso, teniendo evidencia de este episodio relacionado con los piratas convertidos en delfines por Dioniso, bueno, corresponde a ese episodio. Acá está Dioniso, fíjense, nuevamente, como les decía, esta cuestión del realismo no corre, no es una variable pertinente, porque fíjense, uno puede decir, bueno, pero miren, Dioniso es enorme, es más grande que la nave, acá estos delfines están volando, no, es una representación distinta. Es una representación que, como decía, que responde a patrones diferentes, que tiene que ver con el pensamiento mítico de la época y demás, ¿no? Pero entonces acá tenemos la vid, tenemos acá a Dioniso, tenemos acá los delfines que antes eran piratas malvados, que, bueno, son convertidos en delfines. Ahí está. Esto es una copa, como decía, que se usaba para los banquetes. Además es interesante porque en los banquetes uno tomaba vino y las copas en el fondo, en todos lados, pero también en el fondo, tenían una imagen. Entonces la persona que terminaba de tomar o a medida que iba tomando iba viendo esa imagen. Muy, muy lindo. Bueno, acá tenemos una imagen de Dioniso, Ariadna y su cortejo triunfal. Fíjense que acá tenemos un sátiro actor, esto lo retomo en breve, vamos a ver esta imagen nuevamente. Fíjense de nuevo que acá están esta especie de personas volando, que como les digo, no es que literalmente tiene que ver con eso, no, digamos, en muchos casos son decoraciones también, ¿no? Como las guardas. Como les decía antes, estas piezas, estos artefactos están elaborados para uso ritual y uso cotidiano, elaborados por artesanos.
y por pintores, donde en muchos casos también hacían agregados relacionados con su gusto, con el gusto de los compradores. Hay una evidencia de un mercado bastante importante en la época. Entonces, en muchos casos hay algunos elementos que no tienen que ver con nada más que ocupar un espacio o decorar, ¿no? La guarda es una de ellas. Esta guarda de acá, por ejemplo, esta guarda de acá. Fíjense que acá Ariadna está tocando el aulos, que es esa flauta doble, que tiene que ver con el teatro también. En Dioniso, como decía antes, bueno, hay muchos aspectos diferentes que de todas maneras se relacionan entre sí. Uno de ellos es el teatro, otro de ellos es el vino. Por eso encontramos representaciones en la cerámica de objetos que estaban relacionados con esos ámbitos. Por ejemplo, para los banquetes tenemos muchas imágenes en las copas que se relacionan a Dioniso en su aspecto o en su variante de dios del vino. Entonces, bueno, vamos a encontrar a Dioniso rodeado de decoración referida al vino, por ejemplo. En este caso tiene que ver, como decía, con el teatro, la flauta doble y este personaje súper simpático que es un sátiro teatral. ¿Por qué es un sátiro teatral? Porque si uno lo ve en detalle, está disfrazado. Es un personaje disfrazado, a diferencia de un sátiro mitológico que ahora les voy a mostrar una imagen. Como decía, la flauta doble también, cuando uno ve en alguna representación, en alguna imagen, la flauta doble, de alguna manera esa imagen se relaciona con el teatro. Esta característica nos ha permitido a los que estudiamos el teatro antiguo relacionar un montón de imágenes que a simple vista no parecerían estar relacionadas con el teatro a partir de la presencia de este elemento. Acá esto es parte de del mismo artefacto, fíjense, ¿no? Acá otro sátiro actor. Acá lo mismo, si se fijan, cuando digo sátiro actor, fíjense esto de acá, es evidencia de vestuario, ¿no? Este sátiro estaría disfrazado. Ahora vamos a ver, tengo un detalle no de esta imagen, sino de otra donde se evidencia más, pero fíjense de nuevo, acá tenemos a la que debería ser Ariadna tocando el aulos, esta flauta doble. Acá lo tenemos a Dioniso arriba de la pantera, ¿no? Con el tirso, ¿no? En una procesión. Esperen, les quiero diferenciar un segundo, voy a volver para atrás, este sátiro teatral con ¿no? Ven acá, si uno mira de cerca, se nota, como decía, que está vestido, no es, tiene cara de hombre, además. Pero si vemos, voy a volver para atrás, disculpen, porque no lo tengo a mano, si vemos este sátiro, es distinto, este sátiro tiene un cuerpo diferente, tiene la cola, también está tocando el aulos, fíjense. No es un sátiro actor, es un sátiro mitológico, digamos. Lo podemos identificar o clasificar así. Bueno, entonces volviendo. Por otro lado tenemos muchas imágenes que refieren al culto al dios, al culto relacionado con las libaciones, a los cultos mistéricos, que tampoco está muy claro qué eran, justamente porque eran cultos mistéricos. Entonces, bueno, hay que reconstruir a partir de las imágenes, algunos testimonios. Hace medianamente poco apareció un papiro donde nos da información sobre esos cultos, justamente eran cultos para iniciados nada más, entonces por eso no se sabe mucho, no hay mucha evidencia, pero bueno, en relación al culto del dios se identifica generalmente las libaciones, ¿no? Las libaciones es ofrecerle vino, a él, Dios sería este del medio. Acá podemos identificar que esto tiene que ver con el culto, porque acá el Dios es una representación, digamos, es una imagen, es una estatua, no tiene piernas, digamos, no, sé que lo estoy diciendo y parece medio infantil como lo estoy comentando, pero a partir de esos elementos nosotros nos podemos dar cuenta que esto por ahí tiene que ver más con el culto al Dios y no con un episodio en donde el Dios estaba activamente presente, ¿no? Esto parece ser un monolito, una estatua, como decía,
¿no? Algo. Fíjense acá, vemos el pie, digamos, ¿no? Que acá tenemos otra imagen que se ve bastante mal, perdón, pero bueno, es difícil conseguir imágenes buenas. Yo algunas tengo que me han cedido los museos, como decía, pero bueno, otras no. Esta también está identificada con el culto. Acá, bueno, si vemos de cerca, bueno, esto podría ser que él de nuevo es una imagen de él y no es él activamente. Acá tenemos las vacantes, tenemos el tirso, ¿no? Por la posición del cuerpo de las mujeres, acá hay una jarra, ¿no? Podemos inferir que se tratan de libaciones al dios. Acá tenemos otra imagen, ¿no? Donde, bueno, él está sentado acá, esto tiene que ver con el culto, pero no tanto como esto decía, como el culto a la imagen de él o a la estatua, sino acá Dioniso estaría participando activamente, por ser vivo, digamos, ¿no? O sea, pero quiero decir, forma parte del culto, acá parecería, por cómo está representado, ¿no? Por supuesto, fíjense que acá tenemos un sátiro mitológico, fíjense, acá tenemos lo que parecieran ser las vacantes, ¿no? Esta es la copa de vino, acá tenemos otro sátiro, ¿no? Él está sentado. Esta imagen está realizada en la técnica de figuras negras. No voy a entrar en esto, pero pongo el ejemplo porque acá están todas negras las figuras. Eso tiene que ver más, eso no tiene que ver con que la idea de que esta mujer era negra de piel, o que el sátiro era negro de piel, o que Dioniso era negro de piel, digamos, tiene que ver con, como decía, con la técnica. El ojo moderno, como decía, ve esto y dice, ah, bueno, listo, es gente negra, ¿no? De piel. No, bueno, va más allá de eso, no hay una fidelidad tampoco no significa que Dioniso se vestía de negro, que tenía la cara negra. La técnica de figuras negras sobre fondo rojo, es la técnica puesta, a ver si hay una de figuras rojas, esta es una técnica, estas figuras rojas, ¿no? Y estas figuras negras. Generalmente la técnica de figuras negras se pintaba toda la vasija y se iba raspando, porque la vasija suele ser de color rojo, ¿no? De terracota o por cómo esté hecho de arcilla y demás. Pero bueno, para que vean, son dos técnicas diferentes, que también corresponden a determinada moda, a determinada época, etc. Hay un episodio que Dioniso, que corresponde a la gigantomaquia, perdón, que es la guerra contra los gigantes. En uno de esos episodios en esa gigantomaquia, Dioniso mata al gigante Eurito, en otras versiones es Heracles el que lo mata, pero bueno, acá tenemos una representación donde lo tenemos a Dioniso, no es Heracles porque, como decía, no tiene la piel de león, no tiene la masa, o el basto, yo le digo. Podemos identificar que es Dioniso porque, bueno, por los rulos y por la corona, ¿no? Este es el gigante. Y acá fíjense lo que tiene en el brazo, de nuevo, no es que literalmente Dioniso tenía una pantera en el brazo, pero son elementos que nos permiten identificar que esta imagen corresponde a cuando Dioniso mata a Eurito, no es la variante en que Eurito es muerto por Heracles. Bueno, y concentrándonos en el ámbito teatral, como decía, Dioniso también aparece, bueno, es el dios del teatro, y en las representaciones pictóricas relacionadas con el teatro, él está presente prácticamente todo el tiempo, digamos. Esta imagen es una imagen preciosa, es una fuente de estudio para los que estudiamos teatro hermosa, porque corresponde a los actores descansando fuera de escena. Tenemos varias cuestiones interesantes acá. Primero, por ejemplo, acá, que es un sátiro actor, como decía, que tiene la máscara en la mano. A partir de esta imagen podemos también asociarla con las otras que, bueno, se veían más chiquitas, pero los sátiros actores, estén o no estén actuando, corresponden al cortejo de Dioniso. En este caso es un actor descansando, pero está vestido como él, a ver si lo puse a continuación, esperen,
acá, bueno, no tengo un primer plano, pero a partir de estos podemos saber cómo era el vestuario de los sátiros en escena, ¿no? Pero digo, más allá de eso, acá tenemos un sátiro mitológico, fíjense en el medio, en el centro de la escena. Entonces, además de el hecho de que tengan las máscaras en la mano, que se note que están usando vestuario y demás, el hecho de que esté el sátiro acá, un sátiro mitológico, nos remite a la escena teatral, al mundo teatral, al ámbito teatral, a esta imagen. Fíjense que acá está nuevamente el intérprete de aulos, entonces tenemos varias cosas para identificar esta imagen con el teatro. La mirada moderna, una mirada ingenua o más realista, diría, pero ¿cómo? Si acá tienen cabezas en las manos, tienen cabezas cortadas en la mano. No, eran las máscaras, ¿no? Por varios motivos nos damos cuenta, pero principalmente también por esto, porque hay elementos que identifican esta escena con el teatro. La flauta doble, el sátiro teatral, etc. Bueno, acá hay también esos, puse para ver más en detalle algunas cosas. Esto de que parecen cabezas, y yo digo que son máscaras, tiene que ver con la convención, con la manera de representar las máscaras. No se representan como máscaras teatrales, sino hay como una representación, en esto sí sería entre comillas realista, ¿no? Parece una cabeza. Acá tenemos un detalle de este sátiro actor que les decía, fíjense cómo, bueno, se nota que está vestido, que tiene una malla con pelotitas, la máscara del sátiro, ¿no? Acá hay otro actor que tiene otra máscara en la cabeza, perdón, en la mano, ¿no? Y acá esta es otra imagen que, como decía, a veces Dioniso aparece en imágenes que tienen que ver con el teatro, pero que no corresponden a ninguna escena. Esta es una imagen de Dioniso rodeado por sátiros actores. No corresponde a ninguna obra de teatro en particular, ni a ningún episodio del mito. Si prestan atención, bueno, si lo pudiéramos ver con más detalle y más de cerca, nos daríamos cuenta que este que está acá está vestido de la misma manera que ese actor. Tienen máscaras porque las formas de las caras son grotescas, son máscaras cómicas, ¿no? Y fíjense que acá tienen los falos expuestos, si se ve, los estoy marcando, este lo tiene acá, que eso también me da bueno, es una característica del sátiro, eso primero, pero también es una característica de los actores cómicos, de los actores cómicos, ¿no? Que actuaban con el falo expuesto. Y acá tenemos en el centro de la escena a un Dioniso joven, al parecer joven, digo, no sé, a mí me remite a la juventud, no sé por qué, pero bueno, acá no tiene barba, tiene el pelo corto, tiene la corona, esta parte de la guarda de abajo son uvas, ¿no? Acá tenemos nuevamente esta imagen, la puse porque acá se ve un poco mejor, me parece, que la otra, para que vean que este es sátiro actor, ¿no? Y nuevamente, esta imagen está relacionada con el teatro, aunque tenga que ver con el cortejo triunfal de Dioniso. Dioniso es todo lo que son, Dioniso es todos sus atributos. Entonces no es una incoherencia, pero ¿cómo? Acá está con Ariadna y ¿qué hace un actor? Bueno, no, es Dioniso. Él es eso, es todas las cosas a la vez. En relación a las piezas teatrales, como decía, tenemos dos conservadas, una comedia y una tragedia. La comedia se llama Las ranas, es de Aristófanes, la tragedia es Las vacantes o Vacantes de Eurípides, y tenemos una tetralogía perdida, una de las que se sabe, digo, debe haber un montón que están perdidas que no se saben, pero bueno, esta La Licurgia se suele llamar, es una tetralogía perdida de Esquilo, que está compuesta por 3 tragedias y un drama de sátiros. Las tragedias, bueno, como dice ahí, se llaman Los Edonos, las Basárides y las Neaniskoi. Y el drama de sátiros se llamaba Licurgo. No se sabe bien de qué se trataba. Vamos a ver que hay ahora una imagen, inmediatamente se las muestro,
de las Basálides. Se supone que las Basálides tiene que ver con un episodio relacionado con Dioniso y Orfeo. Ahora vamos a ver que es bastante parecido a lo que le sucede al pobre Dioniso en las Bacantes, digamos. Bueno, acá puse esta imagen para ponerla, ya la vimos. Acuérdense, ahora hablamos brevemente de las obras. Esperen que les quiero mostrar. Ahí está. Esperen un segundo. Ahí está. Esta es una imagen de las Basálides, que es, como decía, la obra perdida de Esquilo. Es un episodio donde Orfeo no reconoce el culto de Dioniso y Dioniso lo termina matando. Perdón, las Bacantes lo matan por orden de Dioniso. O sea, es un episodio bastante parecido a lo que sucede con Penteo. Digamos, bueno, la diferencia es que a Penteo, a las Bacantes, a la madre de Penteo, Dioniso le hace que esté loca y que piense que ve un león en vez de a su hijo. Acá a las Bacantes se le da la orden de matarlo a Orfeo. Acá hay otra imagen más que está identificada con esa obra. No hay más, esperen. Pero bueno, esto es un ejemplo de lo que les decía también de la interacción entre las fuentes. Tenemos una obra perdida de Esquilo y bueno, tenemos varias obras perdidas de muchos trágicos y de muchos cómicos, por supuesto, pero digo, a partir de encontrar alguna cerámica con alguna escena identificable y a partir de determinados cruces con otras fuentes textuales, Higinio habla de parte de los episodios relacionados con la liturgia y hay otros que también, así que no es bueno, veo una imagen, me parece que no, hay una confrontación con otras fuentes también, para determinar que esta imagen corresponde a esta pieza perdida. Pero bueno, como les decía, esto también es un ejemplo de la interacción de las fuentes. A partir de esta imagen yo puedo, no sé, corroborar no, pero tener un dato más sobre una obra perdida. A partir de la imagen puedo darme cuenta de qué se trataba. Digo, es un trabajo de reconstrucción que es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero en el caso de los que nos dedicamos puntualmente al teatro, las imágenes teatrales de las vasijas nos ayudan un montón. Hay muchas obras que se puede saber por lo menos que están, o hay muchas imágenes que se supone que están relacionadas con obras perdidas. Por supuesto no es algo unívoco, no es seguro, porque mismo, como decía, la representación pictórica, la pintura tiene sus propios problemas, y el teatro también tiene sus propios problemas, así que bueno, no dejan de ser suposiciones en muchos casos, pero es interesante, porque es interesante en eso al respecto, por eso yo siempre abogo y hago un trabajo interdisciplinario, porque sobre todo en esta época la interacción de las fuentes de distintas disciplinas son muy importantes. Bueno, en relación a las Bacantes, por si no están familiarizados con la obra, corresponde como decía, al episodio donde Dioniso llega a Tebas y bueno, se encuentra con que Penteo rechaza su culto, no lo acepta, pero por otro lado sí hay unas mujeres que practican el culto, que son las Bacantes, entre las cuales se encuentra la madre de Penteo. Penteo las quiere boicotear, se disfraza de mujer y se esconde en el bosque. Dioniso ahí intercede, hace que las Bacantes se vuelvan totalmente locas. De por sí se supone no, pero en las bacanales, en estas celebraciones, entran en un frenesí, digamos, pero bueno, acá también como que Dioniso ayuda. A ver, es raro decirlo así, suena muy simple, pero digamos, siempre, aunque no esté presente el dios, en una bacanal entran en un delirio místico, en este frenesí, es por obra del dios, aunque no esté en presencia. Pero bueno, en la obra, Dioniso deliberadamente enloquece más a las Bacantes, y cuando ven a este hombre disfrazado de mujer, ellas ven a un león y lo terminan despedazando. Después, bueno, se les pasa el efecto y ahí se dan cuenta que era Penteo. En el caso de las ranas, de Aristófanes, que es una comedia,
Es muy divertida. Cuenta la historia de un Dioniso disfrazado de Heracles. Esto también es interesante porque en el mito, en la tradición mítica, hay varios episodios que tienen relación entre sí de Heracles y Dioniso, ¿no? Por ejemplo, bueno, Heracles va al mundo de los muertos, Dioniso también. De hecho, en esta obra se pone en escena justamente Dioniso se disfraza de Heracles y le pregunta a Heracles cómo puede hacer para ir al mundo de los muertos. Le pide consejo, porque lo que él quiere hacer es rescatar a Eurípides, que ya está muerto, porque, bueno, dice que ya no hay poetas buenos, digamos, y los poetas de antes ya están muertos y demás. Bueno, hay como una especie de discusión porque Heracles también le dice, bueno, pero es mejor Esquilo, bueno, que sí, que no, etcétera. Viaja al inframundo, al mundo de los muertos, se encuentra con los dos, y hay una especie de competencia entre Esquilo y Eurípides, y bueno, el vencedor es Esquilo, que es el que es vuelto rescatado del mundo de los muertos, digamos, vuelto a la vida. Por supuesto que acá hay un montón de opinión bueno, opinión no es la palabra, pero de valoración digamos, es una obra, bueno, la comedia es un género metateatral que habla también del teatro en sí mismo. Todo hay una cuestión de fondo de cuál es el poeta mejor, si Eurípides o Esquilo o Sófocles. Se habla en un momento del hijo de Sófocles, que también era poeta. Se da a entender que se copiaba de su padre o que en realidad el poeta era su padre y no él, pero bueno, hay toda una evidenciación de un conflicto de fondo o de distintas posiciones respecto a qué trágico era mejor, etc. Pero bueno, cuestión que después de ese viaje a los muertos y al mundo de los muertos y demás, Dioniso rescata a Esquilo. Y no a Eurípides como quería en un principio. Y bueno, como decía, la liturgia no se sabe muy bien de qué se trataba, sobre todo la tercera tragedia no está para nada claro de qué se trata. El primero, suponemos, los Edonos, que tiene que ver con el episodio de Licurgo. Las Basárides, como decía, tiene que ver con este episodio de Orfeo, que sí es referido por algunos autores, como decía Higinio, por ejemplo. Y bueno, el drama satírico Licurgo tampoco sabemos de qué se trata, por el nombre también nos podemos imaginar que tiene que ver con el episodio relacionado con Licurgo, pero bueno, no hay muchos datos, la verdad. Si pensamos, la verdad que ver cómo se lo caracteriza, o analizar cómo se lo caracteriza a Dioniso en estas obras, en las que tenemos, bueno, por supuesto está filtrado por la convención del género. En Las ranas, Dioniso es un vivo bárbaro, aprovechador, engaña, pero bueno, si uno compara esa caracterización de ese personaje con otros personajes de Aristófanes, la verdad que comparte muchas características. Entonces es un Dioniso cómico, que es muy gracioso, que está buenísimo, pero, a ver, no es que haya poco de Dioniso, porque ¿qué es Dioniso? Dioniso son sus representaciones, pero digo, es un personaje cómico. En el caso de Las Bacantes, bueno, es un personaje trágico, es vengativo, es malvado, digamos, no es bastante intransigente, y sobre todo es un personaje rechazado. ¿No? Como esto que decías, a lo largo de la mayor parte de su historia, a Dioniso lo rechazan y lo persiguen. Eurípides sería más fiel a esa tradición, digamos, pero de nuevo, yo no diría que Aristófanes es fiel o no fiel. La noción de fidelidad en el teatro y en la pintura a mí particularmente no me interesa, me parece que no es una noción que sea pertinente, porque además tenemos que decir fidelidad respecto de qué, y en el caso de la tradición mítica también es una noción que no es pertinente, porque la tradición mítica es una tradición, tiene diferentes variantes, como decía, no hay una original, son distintos relatos orales que van construyendo una tradición. Así que la noción de fidelidad, igual a mí en el arte en general no me gusta, me parece que no es interesante, pero en este caso menos todavía, porque no hay un modelo único al cual sea fiel.
Entonces podemos decir que hay una versión cómica de Dioniso en Las Ranas, hay una versión trágica de Dioniso en Bacantes, seguramente hay una versión satírica, pero no satírica en el sentido de sátira, sino de drama de sátiros, en Licurgo, que no la tenemos. Pero bueno, eso es brevemente no, esa es el recorrido que propongo. Los invito obviamente a que a que busquen más imágenes, a que lean las obras de teatro, a que investiguen sobre el mito de Dioniso, a que investiguen sobre el culto mistérico a Dioniso, que la verdad que es de los dioses, es un dios, todos son bastante importantes, pero, interesantes, pero este es muy interesante porque tiene como muchas facetas para analizar por ahí, a diferencia de otros, que por ahí pueden ser más, bueno, no sé, más sencillos, pero no. Pero bueno, hasta aquí lo que les propongo. Me levanto a enchufar la computadora porque se me está quedando sin batería. Y ya les dejo de compartir Denme un segundo mientras, dale. Ana, todo tuyo. Bueno, no, digo, así ya de paso vos tranqui acomodás tus cosas y mientras, bueno, en principio obviamente te agradecemos por la exposición que fue muy clara, muy amena y bueno, las imágenes, la verdad que, bueno, ahí veía algunos comentarios en el chat que muchas, es verdad, algunas no eran conocidas, o sea, no son de las más conocidas y la verdad que fue muy, muy claro el planteo, Caro. Hacemos como siempre, si tienen preguntas, ahora voy a retomar algunas que vi que estaban en el chat, pero bueno, los invito mientras a ir poniéndolas, si van surgiendo preguntas en el chat, bueno, y si no, obviamente también pueden levantar la mano en el Zoom. A ver, yo había marcado alguna que decía, bueno, Elena pregunta, ¿siempre eran hombres los que actuaban? En algún momento cuando estaba hablando del teatro me parece que quedó como... Sí, no hay problema, por supuesto que las preguntas pueden ser de cosas, yo encantadísima. Sí, suponemos, yo siempre tengo el latiguillo de decir suponemos, que a veces no está tan bueno, pero sí, eran hombres los que actuaban, sí. Esa es la respuesta. No tengo mucho, o sea, puedo desarrollar, pero digo, la respuesta es sí. Bueno, cualquier cosa, Elena, si tu equipo... Que repregunte. Claro. Sí. Y después Rita pregunta, ¿la técnica negro y rojo remite a una intención simbólica concreta o era el recurso a mano de composición cromática de la época? Algo ya dijiste, Caro, pero bueno, por las dudas... Eso, tiene que ver con eso, sí. No tiene que ver con una cuestión simbólica ni de sentido en relación a lo que se representa. Sí, eso. De hecho, es un tema en sí mismo, pero es muy interesante porque, por ejemplo, hay mucha más abundancia si no me equivoco, de la técnica de las figuras negras, sino tanto de la figura roja. Todo ese tema es un tema que yo ahora estoy empezando a investigar también, que también había una producción de atrás y un mercado de estos objetos. Entonces también en muchos casos hay una interacción con la cuestión económica, aunque uno no se lo puede imaginar o uno puede decir, no, bueno, el arte, los griegos, no, bueno, atrás también hay un comercio. No tiene que ver con ninguna cuestión simbólica. Sí, algo habías comentado haciendo la comparación también. Sí, Eva. Claro, te agrego una palabrita a lo que estás diciendo, porque a mí eso me encanta tu tema y tu presentación. Me Más que encanta bienvenido el comentario. todos los temas que estás trabajando de las representaciones. Bueno, después te hago una pregunta más puntual, pero pensemos que hay grandes talleres donde se producen, ¿no?, estas piezas con estas técnicas. Entonces, esos grandes talleres implican todo un movimiento comercial. No pensemos en artesanos aislados, ¿no? Además, ciertos artesanos que con nombre y apellido eran específicamente destacables, solo eso. Sí, totalmente. Sí.
Sí, de hecho hay, bueno, eso, yo estoy empezando a estudiar esto y hay muchas producciones que están firmadas o no, pero digamos, sí, se sabía exactamente, eran grandes talleres, no pensemos, como vos decís, tal cual, en el artesano solitario, así precario, no sé, por decir una palabra. Sí, tal cual. Claro. Después, Silvana Yomaja pregunta, ¿hay algún canon para la lectura de la narrativa de las imágenes? Y sí, no sé si usaría la palabra canon, no me acuerdo, yo sigo a un autor que de paso te lo recomiendo por si les interesa, está en inglés, lamentablemente, que es Oliver Taplin, que es uno de los precursores en el estudio de estas imágenes. Hay muchas cosas que yo no comparto con él y otras que sí, pero eso no significa que no sea valioso, obvio. Él hace una especie de, no habla de, no me acuerdo, él hace como una especie de catálogo, esta no sería la palabra, de catálogo con determinados elementos, él puntualmente los elabora para identificar que una imagen es teatral o no. Pero hay muchos elementos que nos ayudan a identificar la representación o la imagen con determinada cuestión. Generalmente se basan en recurrencias, obviamente, pero la verdad que y cuando hay inscripciones, bueno, millones de gracias por haber puesto una inscripción que nos ayuda, pero sí, podría decirte que hay algunos indicadores, por decirlo mejor que canon, y también es cierto que hay tantas y aparecen cada vez más, y entonces es como que es un catálogo que se va todo el tiempo extendiendo, y también depende de qué época, ¿no? Yo tenía una imagen que pensé que le había puesto, en un fresco pompeyano hay una representación de Dioniso, y ahí ya cambia totalmente, porque bueno, ya ahí nos acercamos más a la representación medieval, pero en realidad esto lo estaba pensando en relación a la pregunta de los colores. Ahí ya, en los colores ya se empiezan a usar otros colores. Estoy mezclando las respuestas, ¿no? Pero, bueno. Claro. Después, esperen que voy bajando. Ariel Borrelli pregunta, ¿dónde se pueden leer estos mitos? La gran pregunta, depende cuáles, pero por ejemplo, el teatro es una fuente, o sea, el problema con los mitos es que no es que se pueden leer en ningún lado, porque eran narraciones orales que se van transmitiendo y y son plasmadas en distintos géneros textuales. El teatro es uno de ellos. Si vos querés leer sobre mitos a nivel teórico, qué sé yo, hay un mitógrafo bastante conocido que se llama Grimal, o Graves, Richard Graves. Pero si vos querés leer como las fuentes antiguas, podés leer a Hesíodo, que es uno de los más antiguos, a Homero. En Hesíodo podés leer la Teogonía, o Trabajos y Días, que comienza con toda una cosmogonía de cómo se creó el mundo y cómo nacieron los dioses. Eso es muy interesante, está online. De hecho, yo la tengo en PDF, así que cualquier cosa... no sé si pasé mi mail, pero pedímela, te la mando. Sí, se consigue igual, porque digo, ¿no? Si googleás, todo justo, sé. Ahí, bueno, ahí tenés una fuente interesante, antigua. Después, bueno, la Ilíada, la Odisea. Bueno, Metamorfosis de Ovidio. Ayúdenme, chicas. Si no se me Igual, a ver, yo si es una lectura, o sea, vos de hecho, Caro, hiciste una muy buena reconstrucción del mito, que tal cual como vos decís es muy difícil porque es polifacético y depende del autor, vos vas a encontrar que en Hesíodo y Homero hay algo que es totalmente distinto a lo que puedes encontrar en un autor de Atenas del siglo V, ¿no? Porque como vos muy bien señalás, digamos, cada autor también va retomando sus aspectos y después, bueno, las imágenes también dan otros aspectos. Pero en todo caso, para mí, como una referencia básica y para entrar de cero, es el diccionario de Grimal, porque tiene la ventaja de que te pone... está mal decirlo, pero la Wikipedia un poco lo supera Grimal. Porque, no, pero esto queda grabado. Pero porque... No, pero voy a esta, porque Grimal tiene el famoso diccionario, que la utilidad que tiene es para que alguien que nunca conoció a la figura mítica o que tiene abajo las citas de esto mismo que vos reponés, digamos, a dónde aparece citado tal personaje mítico, pero bueno, a veces si uno va a la Wikipedia, como está actualizada, por ahí es como que te añaden las partes de abajo en la referencia alguna cosa extra. Me hago cargo, sí, la Wikipedia en alemán, la Wikipedia, no hay que saber leer alemán. Vas
vas a la Wikipedia en alemán y abajo ves la referencia. Y a veces supera Grimal. Yo lo tengo, miro para el costado de la biblioteca. Sí, pero es verdad, obvio, pero todo suma. La verdad que todo suma además para si uno quiere saber. Algo que me olvidé de comentar, que bueno, nada, pensando en relación a la fuente, bueno, esto que hablábamos la otra vez que, bueno, nada, no importa, después iba a decir que, bueno, Heródoto, hay en un montón de lugares. Algo que lo iba a decir y me olvidé que es interesante, que lo hablamos la otra vez con vos, Ana, que cuando lo dije se me pasó que a Dioniso se lo identifica también con otras divinidades, por ejemplo con Osiris, con divinidades egipcias, y ahí tenemos una variante, digamos, del mito que no por ahí no está, no es tan, bueno, yo no sé, conocida, y ahí tenemos que ir a ver Heródoto o a Plutarco, Higinio, en esta relación con Orfeo. La verdad que a mí, yo banco a Grimal y a la Wikipedia, obvio. Yo banco. Pero también las obras de teatro. Las obras de teatro son No, también una... pero yo lo que decía es que en el Grimal la ventaja, que, o sea, yo no sé si la información de Grimal, o sea, es resumida, pero como Sí, te da la fuente, o sea, abajo tiene como un aparato de fuentes, como entrada está bueno para eso, para que después ir al original, y ahí como vos decís, ir a la tragedia, ir a Homero, Hesíodo, pero por eso digo, o sea, un acercamiento básico, e insisto, perdón, o sea, yo me hago cargo de la Wikipedia, en las referencias, uno va abajo, en las referencias te tira en digamos, la fuente, y después vos vas a leer la fuente, digamos, pero como primer acercamiento, los mitos son muy, o sea, desde este punto de vista es muy difícil, de hecho, estuvo muy linda la exposición que vos hiciste, Caro, porque bueno, nos enmarcaste un poco al personaje mítico, que es muy difícil de asir ese tipo de información, sí. Sí, pero sí, yo banco también, o sea, uno puede googlear eso, teniendo cuidado, no, pero en serio lo digo, porque yo también se lo digo a mis alumnos, uno de algún lado tiene que entrar a eso, y por ahí tal cual, haces una Wikipedia y te ayuda a entrar. Yo insisto, solo por la referencia a el pasaje, a ir ahí y después ir al pasaje original, sí. Chicas, estaba levantando la mano, no sé si es la misma pregunta que acabas de escribir, o no sé si querés decirlo con el micrófono. Sí, hola. Ricardo. No sé si salió mi nombre. Hola, Ricardo. Hola, gracias, muy interesante la exposición. Y mi pregunta era si podías ampliar sobre la imagen donde se ve Dioniso con un tirso que lleva una cabeza a modo de pica. Si con la pica. ¿Podrías decir algo más sobre esta imagen? Gracias. No, la verdad que no. También, bueno, Dioniso tiene esta faceta vengativa y él es un asesino, o sea, desmenuza a la gente, entonces tiene que ver también con eso. Esa imagen tiene que ver con cuando generalmente se le identifica con el cortejo triunfal después de que conquista India, digamos. Y bueno, él hace una guerra, él mata, tiene que ver con eso puntualmente. Y es interesante porque tal cual, ahí el tirso tiene exactamente, está bien el comentario. Yo medio que lo pasé, pero es verdad, tiene una cabeza. Pero bueno, nada, Dioniso es un dios vengativo también, o sea, tiene que ver más con eso, con características de Dioniso. Eso. Retomo una pregunta del chat de Elena que pregunta en referencia a lo que podemos ver de la representación de los personajes de los objetos. Hay muy pocas figuras que se vean femeninas, porque ella había hecho la pregunta por las mujeres masculinos. No, igual es una casualidad, la cerámica griega está llena de personajes femeninos y de hecho hay toda una parte de un montón de imágenes que tienen que ver con el gineceo, que es con el espacio de la mujer. Así que no, en este caso habrá sido casualidad o partes del mito donde por ahí no hay tantas mujeres, pero no es una constante en la cerámica griega la ausencia de la mujer. Lo que sí, un dato interesante para reconocer esto que me hablaban del canon y demás, se suele representar a las mujeres con piel blanca, o sea, de color blanco, a diferencia de los hombres que están más tostados. Esa es una manera de reconocerlas, además de la vestimenta y demás. Y bueno, tiene que ver con que las mujeres no salían, no trabajaban en el campo y esas cosas, pero la convención, la constante es que las mujeres son representadas de manera... Es más, bueno, en una de las imágenes está bastante claro que están
en unas imágenes que están los actores y los que hacen de mujeres tienen la cara blanca. Pero bueno, refiriendo a la pregunta, no es una constante, fue una casualidad en todo caso en la presentación. Hay mujeres en las vasijas. Gracias, Caro. Después Jessica pregunta, mencionaste una vinculación con el cristianismo, ¿podrías ampliar esa cuestión? Sí, no soy especialista en eso, puedo decir algunas cosas puntuales. Yo ahí estaba tomando la argumentación de Richard Seaford, se escribe, él tiene un libro que se llama Dioniso, o Dionisos, no me acuerdo, está en inglés. Él puntualmente dice que el culto a Dioniso era el principal rival en la antigüedad cuando se empieza a instaurar el cristianismo. Yo había hecho una mención en relación no al culto de Dioniso, lo hice en relación al culto de Dioniso, pero me quería referir a los cultos mistéricos, por ejemplo, los cultos, los de Eleusis, que toman cuestiones relacionadas con la vida después de la muerte, que los especialistas relacionan con lo que luego toma el cristianismo. Por eso, lo cierto es que los cultos mistéricos no se sabe mucho, porque eran mistéricos, o sea, literalmente eran un misterio, pero no eran solo para iniciados, y de hecho tienen su continuación, no el culto, pero digamos esta cuestión de los misterios. En el periodo medieval hay unas piezas teatrales que son los misterios medievales, que tienen que ver con cuestiones relacionadas con la vida después de la muerte. Entonces, a partir de ahí también se hace una identificación del culto mistérico con, que después lo toma el cristianismo en las representaciones mistéricas. A ver si estoy haciendo una ensalada, es lo siguiente. Los misterios medievales son obras de teatro breves que se representaban en la puerta de las iglesias católicas, ¿no? Entonces hay alguna vinculación con temas que trataban las religiones mistéricas, que son paralelas a la religión oficial pagana, que como se relacionan con la vida después de la muerte y con esta revelación, se relacionan con el cristianismo. Te recomiendo, o sea, no soy especialista en el tema, así que muchísimo más no te puedo desarrollar, pero te puedo recomendar el libro de Richard Burkert, que se llama ¿La religión griega? Lo tengo acá, por eso si no, miro para el costado que es la biblioteca. Si te interesa ese tema, Burkert se escribe con K, habla de la religión griega, de la religión griega, y puntualmente tiene unos capítulos sobre los misterios. Pero es muy interesante ese tema, la vinculación el cristianismo toma un montón de cosas de las religiones anteriores, digamos, o sea, es como se dice que hacen los romanos, en el sentido de que no es que venzo a mi enemigo, entre comillas, sino que lo incorporo, entonces hay muchas cosas que retoma. Y perdón, en su momento, cuando yo arranqué hace mucho la carrera, arranqué más para el lado de griego y después me pasé a Egipto. Y uno de los primeros temas que había empezado a trabajar era la confluencia de los cultos orientales en el cristianismo. Me había centrado más en Isis, pero de Dionisio por ahí lo que más sabía era la vinculación con la fecha, por el 25 de diciembre, como varios dioses de este ciclo de la naturaleza se vinculaban con esa fecha, pero no mucho más. Por ahí la relación con el vino en su momento se me pudo haber cruzado, pero no mucho más, y por eso cuando lo mencionaste me llamó la atención qué otras vinculaciones podía tener con el cristianismo, que sí, obviamente el cristianismo todo lo que pudo lo agarró para su lado. Obvio. Sí, tengo online el libro de Seaford, donde él habla puntualmente de el culto dionisíaco como rival, entre comillas, de la religión, que te lo puedo pasar, se encuentra online, y si no, este libro, Burkert, de Walter Burkert, tiene bastantes cosas. Habla más que nada, si no me equivoco, de los misterios de Eleusis, pero no importa, porque las religiones mistéricas tienen un montón de cuestiones en común. Igual habla también del culto a Dioniso. Perfecto, muchas gracias. Cualquier cosa, bueno, el de Burkert no lo tengo online, pero el de Dioniso sí, el de Seaford. Eva, estás levantando la mano. No sé si había otra pregunta en el chat, pero no, en principio. Preguntarte, Caro, algo que me llamó la atención y quería saber si vos estabas avanzando sobre eso o qué habías visto al respecto. Es que en las imágenes que mostrabas, claramente
como que se nota que el campo de la representación, el campo decorativo, donde se muestra en esta época gran parte de esto en relación a los mitos, al teatro, es en el cuerpo de las vasijas, ¿no? En la parte principal, más amplia, incluso creando campos, digamos, decorativos que no tienen que ver con la forma de la vasija, como lo que llamamos las guardas. O sea, estás enmarcando la imagen creando nuevos espacios, ¿no?, que cortan la vasija, que no es el cuello, no son las asas, bueno. Y después cuando mostrabas en la copa, que está decorado en la parte interna, está como desordenado, como que no tiene campos decorativos delimitados como buscan delimitar en el cuerpo, en la parte externa. Y que bueno, quería saber si eso capaz tenía que ver con los contextos o ambientes en los que están pensados, como vos decías, bueno, en la copa estoy tomando, ¿no?, en un banquete, estoy tomando un vino, y me va apareciendo esa imagen de fondo, más desordenada, si tiene que ver con los contextos donde esperaban ser vistas esas imágenes, o qué pensabas al respecto de eso. Que me llamó mucho la atención esa diferencia. Capaz que era casual en las fotos que mostraste, pero bueno, no sé. Sí, yo creo que no, lo voy a revisar porque tengo otras imágenes de otras copas donde me parece que trabajan con las guardas. Pero es interesante igual la pregunta, claro, sí. Lo de la guarda también está bueno lo que decís, lo que marca, y también en muchos está esta cuestión que se llama horror vacui, ¿no? El miedo al vacío en la representación, entonces rellenan todo el espacio con todo lo que... Justo en el de los delfines, es justo es bastante sencillo, pero está buena la pregunta. No, si no me equivoco, hay copas que tienen también unas guardas o un marco así. Lo voy a revisar, pero es interesante la pregunta. Sí, en general las vasijas son bastante, a veces, producto de, bueno, lo que fue sucediendo mientras se hacía la composición. O sea, no sé si está tan pensado, no parece estar tan pensado. De hecho, yo no estudio estoy compartiendo el libro de Dioniso de Sífor de Libgen. Estoy a pleno, piratas en Dioniso, piratas acá, pero bueno, ahí se bajan, el de Sífor. De ahí yo me lo bajé, sí. Obvio. Bájense de ahí, bájenselo, así Caro la desligamos de que mande mails, está en el Libgen, pero ya que estoy les pongo el link. No, yo por la escritura, lo que sí te digo, que la escritura además uno pensaría que por ahí, al ser menos libre respecto de un dibujo que es artístico, está en cualquier lado, o sea, y hasta pareciera al revés, que en todo caso es el soporte el que le da, es primordial, y bueno, vos en función del soporte escribís como podés y ponés las cosas como podés, no pero digo, lo aporto no porque sepa de imágenes, sino por lo que se ve más bien de la escritura, y que a veces es eso, de repente se dio cuenta de que se quedó sin espacio y escribió chiquitito, entonces con la escritura es obvio porque vas haciendo las letras más chiquito, por ahí con el dibujo se puede jugar más con lo creativo, pero bueno, si vos tenés que poner una tau, y la tau te tiene que quedar chiquita, se nota más que el dibujo. Lo digo como aporte, para pensarlo, digo, no. Pero sí, en muchos casos es verdad, tiene que ver con eso, y esto con la necesidad de rellenar. Estoy abriendo la imagen de Pompeya para después mostrárselas, pero sí, totalmente. En el caso, las copas estas están también, de hecho yo siempre cito a la película Alejandro Magno, que creo que se llama así, que está buenísima porque en un momento, Alexander, perdón, en un momento está en un banquete y él toma de la copa y, bueno, no se sabe lo que ve adentro, pero la copa tiene ojos, entonces esas copas tenían decoración interna y externa para que el que... eran unos graciosos bárbaros. El que terminaba de tomar se reía por lo que encontraba y los de afuera lo ven. Esa imagen está buena de Alexander porque me parece hermosa, porque ese es el ejemplo. Él se pone, entonces en muchos casos tiene que ver también con eso, como decías vos, Ana, con el soporte o con si quiero que también cause gracia al que lo toma, que lleno de todos lados. Y esa idea también, perdón que me meta, ¿no? Pero me parece súper interesante entonces pensar cómo se relacionan dos cosas que pueden ser antitéticas, porque por ejemplo, esta cuestión de generar esta decoración de forma más quizás libre o al azar en cuanto a los espacios, en el medio de una producción que es totalmente pautada, porque esa cerámica, para hacerla así, tiene que pasar por perdón que me ponga muy técnica, pero tiene que pasar a la vez por una atmósfera reductora, de cocción oxidante, reductora y oxidante de nuevo. Entonces, está súper pautado para obtener esos colores rojos y negros que no son solo pintura,
son una arcilla que se transforma en roja, que después se transforma en negra, la parte que ellos quieren, y la parte roja que ellos vuelven a querer, más un pulido posterior. Entonces está súper pautado, digamos, la decoración es anterior a la cocción. Sí, en muchos casos sí. Es buenísimo pensar esas dos relaciones. Pero en el caso de lo de negro, las figuras se pintaba. Ellos No es pintaban. pintura de arcilla, es una pintura a base de arcilla que en una cocción reductora se pone negra porque le sacaste el oxígeno. Entonces, es una pintura, porque la pintura es post-cocción, la pintura sola. Es una pintura pre-cocción que pasa por un grabado, por eso hace esas incisiones finas que permiten el negativo para obtener la arcilla de fondo. Entonces, es más compleja que incluso pintar la pieza post-cocción, digamos. Obvio, y de hecho hay algunas vasijas que se llaman bilingües, que ahí no sé cómo sería, porque de un lado son figuras rojas y del otro lado son figuras negras, la misma pieza. Es una locura, es una cosa... Es un control absoluto del horno, digamos, de cuando Total. Está buenísimo, y pensar ese azar en esa producción tan pautada y técnica, creo que nada, está bueno. No sé. Totalmente, es re interesante lo que decís, Eva, tal cual, sí, re. Sí, gracias, Eva. Estoy viendo el chat. Yo tengo abierto, perdón, cuando me digas... Sí, si querés, sí, dale. La figura esa, nada, para mostrar que... No sé por qué no la puse. Lo de... No, la figura de Pompeyana, yo la comparto mientras. Dale. Es de un fresco. ¿Ahí se ve? ¿O se está cargando? Se está cargando, Sí. Estas corresponde al episodio de Penteo, cuando lo están desgarrando y demás, pero bueno, fíjense como acá ya, bueno, esto es un fresco además, está sobre una pared de una villa pompeyana, si no me equivoco, perdón, la casa de los Betty, si no me equivoco. Pero bueno, esta es una imagen de Penteo, que corresponde, como decíamos, a la tradición mítica, pero bueno, fíjense como ya va cambiando la representación y ya se va perfilando más las representaciones más medievales, los cuadros más medievales. Pero Dioniso tiene un montón de obras en un montón de... una pervivencia a lo largo de la historia muy interesante. Bueno, era eso nada más, pero para que vean que no son rojas o blancas o negras nomás. Pero nada que ver, esto es otra época, es otro sabor. Sí. Pero bueno, el mito obviamente va perviviendo. Bien, bueno, no veo más preguntas, sino gracias y felicitaciones, Caro. No sé si alguien más en el Zoom. Si no, vamos a ir haciendo, yo les voy compartiendo entonces las próximas actividades de Geleo, ya para ir cerrando. Ahí se las puse también en el chat porque algunas son con inscripción, entonces tienen ahí los mails, los links. Ahora espero que vean mi pantalla. Ahí está, ahí la vemos. No, se me fue. Yo veía un PowerPoint. Sí, pero a mí los PowerPoints me hacen lío. Ahora espérenme. Okay. Ahí estoy viendo que están poniendo mensajes en el chat. Muchísimas gracias a todos, a ustedes, al contrario. Gracias, Caro, por la exposición. A ustedes. Sí, gracias. Gracias a vos, Caro. Y a todos los que están asistiendo, obviamente. Y a los asistentes. Gracias. Bueno, ahí se me pausó, ¿no? Sí. ¿O me están viendo? Dice que está iniciando la función. No sé qué pasa. Ahí voy, Vamos. Tú puedes. Ahí se supone que estoy. Ahí estás. Ahí está. Bueno. A ver, entonces, el lunes nos encontramos acá con el querido Rodrigo en esta conferencia del Nilo al Río de la Plata, reflexiones en torno a Egipto a partir de las nociones de identidad, alteridad y contacto en textos antiguos. Es por el canal de YouTube del Instituto de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Así que, bueno, quedan invitados, esperemos con el embajador de
de Egipto, y Jimena Palacios, digo, bueno, yo nos mencioné a nosotros dos, Rodri, pero bueno, ahí igual en el flyer tiene la información y en el chat tiene la información, pero no aburrir, lo hacemos así breve. Después ya les vamos, algunas cosas ya en Geleo las fuimos compartiendo, pero bueno, el viernes 27 de noviembre a las 10, acá bueno, Eva va a ser moderadora de esta charla junto a Agustín Escaro, moderadoras de esta charla con Felipe Criado Boado, abriendo diálogos, paisajes y materialidad para los estudios orientales. Eso va a ser por el canal de YouTube de Geleo, viernes 27 a las 10. Y el encuentro del próximo sábado, yo estoy en orden de fechas. Iconografía, patrones sociales y performances rituales en tumbas egipcias del Reino Nuevo, con Victoria Romero, dije la fecha, y Carolina Velosa, ¿está bien dicho? Perdón, ¿no? Sí. Es brasileña, sí, es Velosa. Velosa. El 28, sábado 28, como siempre, aquí de 15 a 17, nuestros encuentros habituales los sábados, y les recordamos que pueden inscribirse como asistentes a las segundas jornadas de actualización en investigación y docencia sobre el cercano Oriente Antiguo. Las jornadas van a tener lugar el 24, 25 y 26 de noviembre, así que, bueno, ahí también les puse que el mail de contacto, el formulario de Google, por el chat, para que si desean asistir como asistentes pueden hacerlo, y nada más, ¿no? Estamos perfectos. Estamos perfectos. Bueno, entonces, con esto les parece que cerremos agradeciéndole de nuevo a Caro y obviamente a todos los que han asistido, y bueno, en serio, yo muy contenta con la exposición, Caro, fue muy, muy linda. Bueno, muchas gracias. Adiós a todas, todos. Gracias. Así que, bueno, nos vemos Chao. Se cortó. Chao. Buen fin de, chicos. Adiós. Chao. Adiós. Chao. A todos los que escucharon. Gracias, Caro. Gracias, Caro. No, ustedes. ¿Nos vamos o nos quedamos en privado? Después te chateo.